Bueno, muchísimas gracias. Hola a todos y todas. Un placer compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias a Ale, a los colegas de Gaia y de Break Free from Plastics por invitarme a este espacio. Como Ale les comentó, desde Ciel publicamos muy recientemente un brief que tiene 12 páginas en el que tratamos de explicar y consolidar los argumentos de por qué los controles en la producción y particularmente la reducción en la producción de plásticos es fundamental si queremos un tratado que esté alineado con las metas climáticas del Acuerdo de París. Entonces, em, la idea es que hoy podamos presentarles en español los resultados de este reporte. Estamos conversando con algunas de las organizaciones de la región para ver si es posible colaborar para traducirlo al español y que pueda estar a disposición de todas las personas que están trabajando en este tema en América Latina, que es una región absolutamente fundamental también en materia climática, una de las regiones más vulnerables y a estos argumentos de clima son claves para los países de nuestra región y son argumentos que le importan mucho a países de la región que han buscado tener un liderazgo climático a nivel global. Entonces, quisiera comenzar con algunas noticias para ponernos en contexto. Entonces, este fue el verano más caliente que hemos visto en la historia, el del 2023. Vimos la isla de Maui en este mismo año completamente en llamas y como lo muestran los medios, fue el desastre natural más grande de Hawái este año. Vimos a Brasil con una ola de calor en la mitad del invierno absolutamente preocupante. Chile con la peor sequía que ha sido registrada este mismo año. Este es Estados Unidos bajo el humo de los incendios forestales en este mismo verano del 2023 y al mismo tiempo Nueva York unas semanas después completamente inundado por lluvias sin precedentes. Entonces, lo que nos está diciendo esto y uno de los mensajes clave que desde Ciel quisiéramos transmitir es que no podemos permitirnos un tratado que no esté alineado con las metas climáticas. No podemos permitirnos un tratado que no esté alineado con la urgencia de la acción climática y con la meta del 1.5 grados. Entrando ya un poco más en materia, quisiéramos comenzar con una definición de lo que desde Ciel entendemos es la producción de plásticos. Entonces, para nosotros el proceso de producción de plásticos comienza con el refinado de los combustibles fósiles, particularmente del petróleo, en el que el petróleo pasa un proceso de refinado en el que se convierte en combustibles y un residual de ese proceso de convertir el petróleo crudo a combustibles es el nafta, que es una mezcla de diferentes hidrocarburos y que luego el nafta se va a convertir en el principal material que va a ser utilizado para la producción de los polímeros plásticos, junto con el carbón y el gas y en el 99% de los casos combustibles fósiles, pero también en un porcentaje muy mínimo se utilizan fuentes que son biobasadas para la producción de polímeros plásticos. Luego viene un proceso que se llama, o que entendemos como craqueo y gasificación, en el que ese nafta se somete a unas temperaturas altísimas para dividir los hidrocarburos que están en esa mezcla de hidrocarburos. También se puede hacer con el carbón y con el gas, y es en esta etapa es donde se producen lo que nosotros llamamos los precursores del plástico, que son básicamente monómeros o otros químicos que se utilizan para la producción de polímeros. Entonces, son los building blocks, son los bloques que van a ser usados para producir los polímeros. Y ahí está el etileno, el propileno, el cloruro de vinilo, que después van a pasar a un proceso de polimerización en el que estas moléculas se van a ir juntando hasta generar pues lo que conocemos como los polímeros plásticos y el polietileno, el polipropileno, el policloruro de vinilo, el poliuretano, etcétera, y que va a ser lo que va a ser utilizado en el resto de la cadena de valor para la producción de productos específicos. Entonces, ya en un proceso que ya es de transformación de estos polímeros a través de diferentes procesos de extrusión o, bueno, otros, se mezclan estos polímeros con una serie de aditivos químicos que sabemos que muchos de ellos son altamente tóxicos para producir los productos que utilizamos día a día en las economías. ¿Me escuchan bien? Un...
un dedito arriba. Sí, gracias. Es que me sale un letrero que dice que tengo conexión inestable. Gracias. Entonces, con esto en mente, es muy importante tener en cuenta que datos de la OCDE del 2022 nos están diciendo que el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero que están asociadas al plástico provienen de este proceso de producción que tiene el refinado, que tiene el craqueo y la gasificación y el proceso de polimerización y del proceso de extracción de materias primas, que sabemos que el 99% de los casos son combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, pero también materias biobasadas, cultivos de caña que se utilizan para la producción de polímeros biobasados. Entonces, este es un dato fundamental. Y lo que nos está diciendo ese dato es que no vamos a poder atacar los impactos climáticos del plástico si no pensamos en el proceso de producción de plástico, donde se producen los precursores y los polímeros, y en el proceso de extracción de materias primas, que es donde se extraen los combustibles fósiles y otras materias biobasadas para la producción del plástico. Entonces, lo que nosotros vemos son 3 puntos clave si queremos un tratado que esté alineado con las metas climáticas. El primero será fundamental detener el crecimiento en la producción de plásticos. Hoy sabemos que la producción de plásticos y particularmente la producción de polímeros está creciendo a una velocidad exponencial. Entonces, en 2019 producíamos 460 millones de toneladas de polímeros plásticos. En 2050 vamos a estar produciendo 1.2 billones de toneladas de polímeros plásticos. Esto es un crecimiento exponencial y lo primero que será importante y absolutamente crítico es detener ese crecimiento exponencial en la producción de plásticos. Y ese crecimiento exponencial lo que va a generar son unas condiciones catastróficas en materia de clima. Solamente el plástico será el encargado de consumir entre el 10 y el 32% del presupuesto global de carbono que nos queda para tener siquiera la posibilidad de cumplir con la meta del 1.5 grados. Ese presupuesto de carbono son las emisiones globales que todavía podemos emitir para cumplir la meta del 1.5 grados. Y el plástico solito va a ser el encargado de consumir hasta el 30% de esas emisiones. Es una cifra exorbitante. Es mucho más de lo que, por ejemplo, algunos estudios han asignado a presupuestos como a sectores como transporte y energía. Entonces, algunos estudios han dicho el presupuesto de carbono que es aceptable para los sectores de transporte y energía, que hoy son unos grandes consumidores de ese presupuesto y unos grandes sectores que emiten emisiones de gases de efecto invernadero, son alrededor del 10, del 11, del 12%. El plástico va a exceder ese presupuesto de carbono que algunos estudios han asignado para sectores que históricamente han sido grandes emitidores de gases de efecto invernadero. Entonces, esta cifra es catastrófica y lo que nos está diciendo es que el plástico puede ser el responsable de que no se cumplan con las metas del Acuerdo de París. Y por tanto, es fundamental detener ese crecimiento exponencial en la producción que vamos a ver de aquí hasta 2050 y en adelante si no tenemos medidas específicas que estén dirigidas hacia la producción de plásticos y hacia detener ese crecimiento exponencial. Un segundo punto que desde Ciel vemos clave y que en nuestro reporte vemos clave en materia de lograr un tratado que esté alineado con las metas climáticas es detener la expansión de la infraestructura para producir plástico. Y cuando pensamos específicamente en infraestructura para producir plástico, estamos pensando en 2 cosas. Una, que son los gasificadores y las plantas de craqueo donde se producen los monómeros y otros precursores que se utilizan para la producción de polímeros y las plantas de polimerización, que es donde se producen esos polímeros. Estimaciones de la industria que per se son muy poco transparentes y posiblemente estén subrepresentadas, están diciendo que en los próximos 5 años, o sea, pasado mañana más o menos, entre 2023 y 2027, se van a construir más de 1.400 nuevas plantas de producción de plásticos, que son sobre todo plantas para la producción de precursores y monómeros y otros precursores, y plantas para la fabricación de polímeros, ¿sí? Esto es absolutamente catastrófico porque va a generar una dependencia global en los combustibles fósiles, lo cual, por supuesto, va a tener unas implicaciones negativas en el cumplimiento de las metas climáticas. Entonces, esta expansión de la infraestructura tiene varios problemas. El primero es que es muy difícil desacoplar
el uso de combustibles fósiles como fuentes de energía, pero también como materia prima para que estas plantas operen. Entonces, una vez esas plantas están construidas, el proceso químico es tan complejo que es absolutamente imposible dejar de utilizar combustibles fósiles para como fuente de energía para mantener esas plantas en funcionamiento, pero también como la materia prima para producir los monómeros y los otros precursores y los polímeros. Y es técnica y económicamente inviable la electrificación de esas plantas, ¿sí? Porque hay un argumento que se escucha mucho en la discusión, es decir, no, pero podemos descarbonizar la producción de plásticos. No es posible descarbonizar la producción de plásticos, no es posible desacoplar la producción de plásticos del uso de combustibles fósiles como energía y como materia prima. No es económica ni técnicamente viable. Entonces, lo que esa expansión de la infraestructura va a generar es, pues, primero, va a enjaular el crecimiento de la producción durante los próximos años, ¿sí? Si estas plantas se construyen, van a tener que operar y por tanto la producción va a seguir creciendo y no vamos a poder detener el crecimiento de la producción, que es el paso 1 que nosotros vemos estratégico. Y lo segundo es la dependencia en los combustibles fósiles. Entonces, la Agencia Internacional de Energía, que es la institución que monitorea la demanda y la oferta de petróleo a nivel global, nos está diciendo que para 2028, que es en 5 años a partir de ahora, el plástico, la producción de plásticos y otras petroquímicas es lo que va a tener la demanda de petróleo creciendo. La demanda de petróleo para sectores como la energía y el transporte, que han sido sectores históricos en la demanda de petróleo, va a decrecer por todas las medidas de transición energética. Y lo que va a mantener esa demanda de petróleo creciendo es el plástico, básicamente, en 2028, o sea, mañana. Para 2050, un poquito más en el largo plazo, el panorama es aún más desesperanzador y es lo que nos está diciendo la Agencia Internacional de Energía, es que el plástico y las petroquímicas van a ser los encargados del 50% del crecimiento de la demanda global de petróleo. Entonces, en general, lo que nos están diciendo estas cifras es que no será posible una economía libre de combustibles fósiles, como nos está diciendo la ciencia, que es lo que necesitamos en materia climática, si no detenemos la expansión de la infraestructura para la producción de plásticos y si no reducimos la producción de plásticos de los niveles actuales, porque el plástico va a ser el responsable de enjaularlos en una economía dependiente de los combustibles fósiles. Y este es un argumento que en las discusiones tal vez de transición energética está un poco perdido y que es muy importante traer sobre la discusión, el rol que va a tener el plástico en enjaularlos en una economía dependiente de los combustibles fósiles. Y el tercer punto que creemos estratégico y que es absolutamente fundamental es reducir de los niveles actuales de producción. No será suficiente con detener el crecimiento de la producción, no será suficiente con detener la expansión de la infraestructura para producir plásticos a nivel global, sino que además necesitamos reducir y sustancialmente de los niveles actuales de producción de plásticos. Sobre la mesa, hoy en día tenemos 2 estudios, 2 modelos que nos están diciendo cuánto es necesario reducir para un camino que esté alineado con la meta del 1.5 del Acuerdo de París. Uno de esos modelos que desarrolló Pacific Environment nos está diciendo es el 46% de los niveles de producción de 2019. Esto en producción de polímeros primarios, es básicamente lo que las metodologías de estos 2 estudios nos están diciendo, aunque hay muchos vacíos y falta de transparencia en la metodología, pero 46% de los niveles de producción de 2019. Y el otro estudio nos está diciendo un 70% de reducción de los niveles de producción de polímeros primarios de 2019 para tener un tratado que esté alineado con la meta del 1.5. Y estos números, lo más importante es que deben ser interpretados como mínimos requeridos, porque son bastante limitados, ¿sí? Por un lado, solamente están teniendo en cuenta unos impactos climáticos limitados, entonces solamente están teniendo en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero asociados al plástico, que ya sabemos que el 90% vienen del proceso de producción, pero, por ejemplo, no están teniendo en cuenta otros impactos climáticos asociados al plástico. Por ejemplo, hoy sabemos que los microplásticos que están en el océano tienen un impacto directo en la capacidad de captura de carbono de los océanos. Y los océanos son el principal sumidero de carbono que tenemos a nivel global. Entonces, esos otros impactos climáticos en la capacidad que tienen los ecosistemas para lidiar y para capturar carbono y para mantener el balance en materia de clima a nivel global, no los están teniendo en cuenta estos estudios.
Y otros puntos que no están en cuenta, teniendo en cuenta estos estudios que son absolutamente fundamentales, son los impactos de la contaminación por plásticos y de la producción de plásticos, particularmente en otros límites planetarios, en la contaminación de agua dulce, en la acidificación de los océanos, ¿sí? No están teniendo en cuenta, por ejemplo, los impactos en la pérdida de biodiversidad, no están teniendo en cuenta los impactos en derechos humanos, que sabemos que ocurren durante todo el ciclo de vida del plástico, desde que se extrae la materia prima hasta que el plástico permanece en el ambiente. Y tampoco están teniendo en cuenta otra dimensión que es absolutamente fundamental, que es la dimensión de salud humana y toxicidad, que está directamente relacionada con la producción de plásticos y con los impactos tóxicos de la producción de precursores del plástico y de polímeros a nivel global. Entonces, estos dos números, así como están, así de ambiciosos como están, hasta el 70% de los niveles de 2019 para 2050 deben ser interpretados como mínimos, porque aún así están muy limitados. Es muy posible que cuando incorporemos en la discusión los impactos en salud, los impactos en derechos humanos, los impactos en la justicia ambiental, estos números tengan que ser mayores. Pero este es el orden de magnitud del problema que tenemos en este momento. Y lo segundo, que es clave acá, es que las medidas de demanda, y cuando pensamos en demanda estamos pensando en los sectores que utilizan esos polímeros. Entonces, por ejemplo, las prohibiciones a productos específicos no van a ser suficientes para alcanzar estas metas de reducción que necesitamos para un tratado que esté alineado con las metas climáticas. Entonces, por ejemplo, hay estudios y reportes que nos están diciendo en este momento que si nos limitamos a medidas de demanda, por ejemplo, a la eliminación de productos específicos, lo máximo que vamos a alcanzar es una estabilización en el statu quo, en lo que tenemos hoy. Y eso es insostenible desde una perspectiva climática, pero también desde una perspectiva de salud humana, de derechos humanos y de otros límites planetarios. No va a ser suficiente mantener los niveles de emisiones actuales, que ya, como vimos al comienzo, son absolutamente catastróficos, y tampoco va a ser suficiente desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, las medidas de demanda no serán suficientes y por eso tenemos que ir un poco más arriba en el ciclo e ir a la producción de polímeros y sus precursores, que es donde está originado este problema. Entonces, este es el orden de magnitud de nuestro problema solamente desde una perspectiva climática, y posiblemente cuando se incorporen otras razones absolutamente fundamentales para reducir la producción a nivel global, estos números tendrán que ser más grandes. Entonces, ¿qué nos dejan estos tres hallazgos principales? Pues que inevitablemente necesitamos un tratado que tenga límites y controles en la producción de plásticos, en el proceso en el que se producen los precursores y los polímeros, para tener un camino que esté alineado con el 1.5, con la meta del 1.5 del Acuerdo de París, y para tener un camino que nos permita que el plástico no sea el responsable de que no se cumplan con las metas climáticas, que es lo que esta información nos está diciendo hasta el momento. Y no hay que perder de vista que esta no es la única razón, el clima no es la única razón por la cual es importante reducir la producción, sino que hay otras razones, como ya lo conversamos, que son absolutamente fundamentales para este proceso. Entonces, ¿cómo vemos nosotros desde CIEL que esto se puede operacionalizar en el tratado, en provisiones específicas dentro del tratado? Lo primero es, desde CIEL creemos que necesitamos una obligación legalmente vinculante para reducir la producción de precursores y polímeros plásticos primarios. Y esta parte que es legalmente vinculante es absolutamente fundamental. No nos sirven medidas voluntarias para esto, y es fundamental que sean obligaciones a nivel global y obligaciones para todas las partes del tratado. Y esa obligación creemos que tiene que tener al menos dos puntos fundamentales. El primero es una meta global de reducción de la producción de polímeros plásticos primarios y precursores. Y la segunda, esa meta global tiene que tener un mecanismo que permita que las partes y que los estados partes del tratado cumplan con esa meta global. Y creemos que metas legalmente vinculantes para las partes y acordadas globalmente pueden ser ese mecanismo, y es muy importante que estas metas estén contenidas en un anexo. ¿Por qué en un anexo? Porque sabemos hoy que la ciencia y la evidencia es limitada, que hoy tenemos datos que nos permiten cuantificar las necesidades de reducción y las metas desde una perspectiva de clima, pero todavía falta mucha información en materia de otras dimensiones que son absolutamente fundamentales. Entonces, tener esta meta global y estas metas
para las partes que estén acordadas globalmente en un anexo, lo que va a permitir es irlas revisando y actualizando a medida que se vaya generando mejor información independiente, que es muy importante, libre de conflictos de interés, que permitan que esas metas se vayan haciendo más ambiciosas en el tiempo, y eso es lo que se llama un enfoque de comenzar y fortalecer en el camino. Por eso un anexo es muy importante, es mucho más difícil modificar el texto del tratado en el caso que veamos que, por ejemplo, ya la meta global no tiene que ser el 70, sino el 75 o el 80 o el 85, porque eso requiere que las partes vuelvan a ratificar el tratado. Mientras que un anexo, si se pone un procedimiento lo suficientemente fuerte, puede ser actualizado de manera por la conferencia de las partes sin necesidad de pasar por un proceso de ratificación de nuevo del texto. Y eso será absolutamente fundamental. Y esta meta global de reducción, yo traté de poner esta gráfica para tratar de ilustrar un poco cómo podría funcionar y cómo vemos nosotros que podría funcionar. Es un mecanismo pues muy similar a lo que hoy ya tenemos en el protocolo de Montreal y en su enmienda de Kigali, que saben, el protocolo de Montreal es prácticamente el único acuerdo multilateral ambiental que ha sido efectivo para reducir y para atacar el problema, que era el tema de la capa de ozono, y la razón por la cual fue exitoso fue por sus medidas vinculantes en materia de reducir gradualmente la producción de las sustancias que afectaban la capa de ozono. Entonces, en esta grafiquita, ustedes verán que este eje de acá son los niveles de producción en megatoneladas, ¿saben?, de polímeros primarios, y el tiempo, los años de avance del tratado. Entonces, lo primero que creemos que es absolutamente clave que tenga ese anexo es una línea base, que creemos que debe ser un año o periodo de años, ¿sí? Están esas dos opciones. Yo personalmente prefiero que sean un año y no un periodo de años. El periodo es interesante porque busca capturar la variación en la producción, ¿verdad? Entonces, si un año fue más bajita, si el otro año fue más alta, pues que en general pueda capturar esa variación en la producción. Sin embargo, como esta es una industria que crece exponencialmente todos los años, un periodo puede tener el riesgo de bajar ese promedio y que tengamos una línea, un punto de referencia que sea más bajito de lo que realmente necesitamos, pero están esas dos opciones, los niveles de producción en megatoneladas de un año o de un periodo de años. Pero lo más importante en la línea base que creemos desde Ciel y que compartimos con otras personas y con otras organizaciones dentro del movimiento es que esta línea base tiene que ser presente o pasada, no futura. Tienen que ser los niveles de producción de hoy o de años pasados y no en el futuro, porque si ponemos un punto de referencia en el futuro, estamos creando un incentivo para que la industria aumente su producción de plásticos rápidamente hasta alcanzar ese punto de referencia que será en el futuro, para que el punto de referencia sea más alto y por tanto las reducciones menos significativas. Y por otro lado, pues un punto de referencia en el futuro está lleno de incertidumbre y lleno de assumptions, de especulación sobre cómo se va a ver ese punto en el futuro, y esto pues puede generar el riesgo de crear distorsiones. Entonces, clave una línea base que sean los niveles de producción de un año, un periodo de años, del presente o del pasado, no futuro. Lo siguiente que vemos clave es un punto de congelamiento, es lo que en inglés y lo que el protocolo de Montreal llama un freeze, es decir, un año en el que esos niveles de producción ya no aumenten más. Es decir, a partir de 2025 o de 2030, los niveles de producción de plásticos no van a aumentar, se van a quedar congelados. Y el tercer elemento que es absolutamente clave es un cronograma de reducción gradual hasta alcanzar la meta, ¿sí? Entonces, es decir, para 2025 vamos a reducir el 10, para 2030 el 20, para 2035 el 30 hasta alcanzar la meta de reducción a nivel global. Y es muy importante que este cronograma pues se vaya acumulando con el tiempo y que a medida que avanzan los años, los porcentajes de reducción pues vayan siendo mayores hasta alcanzar unos niveles que idealmente sean compatibles no solamente con el clima, sino también con la salud humana, con los derechos humanos, etcétera. Y en materia de cómo hacer este mecanismo funcional para las partes, cómo generar un mecanismo que haga que sea obligatorio para todas las partes cumplir con esas metas de reducción, pues se pueden y existe la posibilidad de tener estas metas, digamos, que sean globalmente acordadas, pero diferentes por distintos países. Entonces, lo que hace el protocolo de Montreal y la enmienda de Kigali es que dice, bueno,
todos vamos para el mismo lado, todos vamos a cumplir la misma meta, pero vamos a tener tiempos diferentes en cómo vamos a cumplir la meta y los divide por grupos de países. Entonces, lo que dice la enmienda de Kigali y el protocolo de Montreal es, bueno, un grupo de países va a congelar más rápido que otro, pero después va a empezar a reducir más rápido. Otro grupo de países, digamos que porque son países que tienen unas condiciones diferentes y en aplicación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, pueden entonces tener un congelamiento más largo y empezar a reducir después, pero todos al final llegan al mismo punto. Y algo que es clave es que estos cronogramas de reducción, si se eligen hacer de manera diferenciada por países, deben ser legalmente vinculantes, no pueden ser voluntarios. Entonces, como les decía, esto ya lo hemos hecho antes, es algo que viene del protocolo de Montreal y de su enmienda de Kigali para niveles agregados, y cuando me refiero a niveles agregados, digo la suma de la producción de todos los países para la reducción. Otro punto que nosotros creemos clave desde CIEL es, debe haber un mandato para la COP, para la futura conferencia de las partes, que permita y que les diga, venga, necesitamos establecer requerimientos de reducción en la producción de precursores del plástico, que son monómeros y otros químicos que se utilizan para la producción de polímeros. Pero esto solo lo vamos a poder hacer una vez hayan unos mecanismos fuertes de reporte y transparencia en la producción de precursores del plástico, que hoy no tenemos en pie y que tenemos muy poca información pública y disponible para tomar estas decisiones. Pero es muy importante que haya un mandato claro para la COP para abordar reducciones en la producción de precursores. Y finalmente, dos puntos que vemos absolutamente fundamentales en esta obligación, y es, uno, no creemos que sea conveniente y no recomendamos un abordaje que sea como una NDC, como una contribución nacionalmente determinada, que es como está en el Acuerdo de París. Entonces, el Acuerdo de París tiene una meta global, dice, bueno, vamos a vamos a limitar el aumento de la temperatura global al 1.5 grados, pero le dice a los países, pero cada quien escoja cómo quiere contribuir al cumplimiento de esa meta. Y hemos visto cómo ha sido un abordaje que ha fallado completamente en materia de acción climática y de atender la urgencia de la crisis climática que estamos viendo en este momento. Entonces, desde CIEL no recomendamos un abordaje de contribuciones nacionalmente determinadas, que es un poco lo que estamos viendo hoy en la opción 2 del borrador cero. Y lo segundo, es muy importante que esta obligación para reducir la producción de polímeros primarios y de precursores esté en sinergia con un mecanismo financiero que permita viabilizar una transición justa, y también con otros puntos del borrador cero que ya les vamos a contar un poco cómo lo estamos viendo nosotros desde CIEL. ¿Qué otras obligaciones o provisiones vemos absolutamente fundamentales para operacionalizar un tratado que esté alineado con las metas climáticas, pero también con otras razones fundamentales para reducir la producción? La primera es detener una provisión que detenga la expansión de la capacidad de producción a través de la construcción de nuevas plantas para la producción de polímeros y precursores y a través de la expansión de las plantas actuales. Es ese crecimiento y esa expansión de la infraestructura lo que está generando un crecimiento exponencial de la producción y lo que va a generar un crecimiento exponencial de la producción en los próximos años. Entonces, nos parece fundamental que haya una provisión que le diga a las partes que no se puede aumentar la capacidad de producción de plásticos en temas de infraestructura. La segunda, que vemos que es muy importante, además de lo que ya conversamos, es la eliminación de los subsidios para la producción de plásticos. Hoy la producción de polímeros primarios está altamente subsidiada y es fundamental eliminar esos subsidios y tener una provisión global, una obligación global para la eliminación de esos subsidios, que siga la definición del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre subsidios. Ya la Organización Mundial del Comercio tiene un acuerdo que define claramente qué son los subsidios. Entonces, lo que nosotros recomendamos es una obligación global que siga la definición de la Organización Mundial del Comercio de subsidios y que elimine o prohíba los subsidios directos a la producción de polímeros primarios, que son, por ejemplo, beneficios tributarios que los gobiernos dan para la construcción de plantas y de petroquímicas, que es algo que sucede. Y los subsidios indirectos a la producción de plásticos, que son, por ejemplo, los subsidios que hay a la energía, los subsidios que hay a los combustibles fósiles que se utilizan como energía en las plantas petroquímicas. Y un tercer punto que vemos clave es
y que creemos que es absolutamente fundamental, son restricciones a la importación y exportación de polímeros y precursores entre partes y no partes del tratado. Y este punto, desde Ciel, lo vemos absolutamente crítico en la discusión. Y es, necesitamos medidas que restringan el comercio de polímeros entre partes y no partes del tratado. Algo que conversamos y que hemos conversado con algunos de ustedes es, si tenemos un tratado que le guste a Arabia Saudita, será una tragedia, porque habremos tenido un tratado que no nos va a funcionar. Pero si tenemos unas restricciones para el comercio entre partes y no partes del tratado, eso va a generar un incentivo importante para los países que no sean parte del tratado de acogerse al esquema de regulaciones que proponga el tratado y también es un incentivo fundamental para evitar que las partes se beneficien de los esfuerzos de otras partes del tratado sin cumplir ellos mismos con esas obligaciones, sin que entremos acá en un dilema del prisionero. Entonces, las restricciones de comercio entre las partes y no partes del tratado es algo que desde Ciel vemos fundamental y que va a ser un sistema de medidas que nos va a ayudar a resolver un poco las preguntas de la ambición ante un escenario en el que tenemos una serie de países que se están oponiendo muy fuertemente a tener reducciones en la producción dentro del tratado. Y finalmente, creemos que es absolutamente fundamental tener una provisión que le diga a las partes que es necesario cumplir con una serie de requerimientos para proteger los derechos humanos, por un lado, y la salud humana y ambiental en la producción de polímeros y precursores y en la extracción de materias primas. Y eso es algo que debería ponerse en pie lo más pronto posible, incluso durante un escenario en el que tengamos una reducción gradual y que debe permanecer en pie de manera muy específica con unos esquemas de control y de cumplimiento fundamentales una vez hayamos alcanzado las metas de reducción que son necesarias. Y finalmente quería compartirles un poco nuestra perspectiva frente a cómo estamos viendo el borrador cero en esta materia. Entonces, nosotros creemos que el borrador cero, y probablemente esto ya lo han escuchado mis colegas en otros espacios, pero es una buena base para comenzar la negociación. Creemos que están bien reflejadas las diferentes perspectivas de los estados y como diría mi colega Andrés del Castillo, están todas nuestras pesadillas y todos nuestros sueños ahí y esto puede salir de ambas maneras. Entonces, están bien reflejadas todas las posiciones de los estados y en ese sentido es una buena base y es un mensaje clave para los gobiernos, es una buena base para comenzar la negociación. Eso no significa que sea perfecto y que tenga todos los puntos de ambición. Hay muchos puntos que todavía falta fortalecer para que este tratado esté alineado con las metas climáticas y tenga la ambición que queremos ver. Entonces, particularmente en la parte 2.1, que es la parte que está referida a la producción de plásticos y a la reducción en la producción, creemos que hay unos puntos clave que faltan. Uno, no hay una provisión para detener la expansión de la capacidad de producción, visto desde una infraestructura. Eso está perdido y es muy posible que no logremos cumplir con metas de reducción si no atacamos el problema de la expansión de la infraestructura que está generando ese crecimiento en la producción. El segundo es faltan medidas de reducción para los precursores y eso está conectado con el tercer punto que vemos clave y es que en este momento la obligación no le está diciendo a la COP qué tiene que hacer y es muy importante tener muy claro qué va a hacer la futura conferencia de las partes en esto y eso es algo que está perdido. Puntos que vemos que realmente no están reflejando ambición y que es necesario modificar. El primero, la eliminación de los subsidios en este momento está reflejada de manera voluntaria. Entonces el borrador cero le dice a las partes, bueno, y entre las medidas que usted si quiere puede tomar, pues puede eliminar los subsidios. Y nosotros creemos que esto debería ser una obligación global para las partes que no esté determinada por acciones voluntarias. Y otra parte que creemos que es fundamental fortalecer es las sinergias entre el tratado. Entonces, esto es como Rayuela de Julio Cortázar, en el que uno lee primero, o sea, tiene que estar conectado el capítulo 1 con el capítulo 26 y el capítulo 2 con el capítulo 30. Y en este momento faltan sinergias que conecten este capítulo de producción de polímeros con otros capítulos que van a ser fundamentales para tener reducciones efectivas. Entonces, por ejemplo, en la sección de comercio tenemos una obligación general, por supuesto que aún le falta fortalecimiento de restricciones del comercio entre partes y no partes del tratado para químicos y polímeros de preocupación, pero faltan otras medidas que hablen de manera más general
de restricciones entre partes y no partes del comercio de polímeros y precursores. Faltan sinergias con las secciones de transición justa. En este momento está todo muy concentrado en las partes más downstream del tratado, lo cual es absolutamente fundamental y es absolutamente crítico tener medidas de transición justa para los trabajadores que están en las partes más abajo del ciclo, pero es fundamental también pensar en un esquema de transición justa para los trabajadores que están en las partes más altas del ciclo, en la producción, que han estado históricamente expuestos a químicos que afectan la salud humana. Y finalmente, con las secciones de reporte y transparencia. No estamos viendo los datos que necesitamos que las partes le den a la conferencia de las partes para monitorear el cumplimiento de las obligaciones de reducciones en la producción. Entonces nos faltan que le digan a las partes, bueno, ustedes van a tener que reportar cuántos polímeros producen en su país, qué polímeros, a qué sectores están yendo esos polímeros y cómo los están comerciando. Entonces falta una articulación ahí. Y finalmente hay algunos puntos que creemos que tienen potencial si se logran fortalecer. El primero es, hay una primera provisión para reducir impactos de la producción y la extracción de materia prima. A esto le falta especificidad. ¿Qué requerimientos le está pidiendo a las partes el tratado? Eso no está. Y segundo, faltan medidas que permitan verificar ese cumplimiento. Entonces, ¿qué se le está pidiendo a las partes que creen o que incluyan dentro de sus esquemas de política pública y dentro de sus esquemas legales estos requerimientos? ¿Cuál va a ser el mecanismo de verificación? Y tercero, pues tenemos una opción 1 en esta parte que tiene una meta legalmente vinculante para las partes de reducción en la producción contenida en un anexo. Y vemos que esta es la opción más sólida en este momento con la que se puede empezar a trabajar para fortalecer. Eso es, colegas. Muchísimas gracias. Todavía hay mucha información y todavía hay cositas que faltan. En este código QR encuentran el reporte que está en inglés, pero como les dijimos, estamos viendo cómo logramos traducirlo al español. Bueno, muchas gracias por su atención y por su tiempo.